transferencia de bienes, ¿no? Y después en lo que tiene que ver con el legado. Entonces, para no perder más tiempo, ¿no? Vamos a arrancar, ¿verdad? En las clases que tuvimos previamente, nosotros habíamos más o menos establecido, ¿verdad?, que la sucesión, de alguna manera, en cuanto a transmisión de un activo, ¿verdad?, es un resultado, es una consecuencia de la ocupación que hace el heredero del lugar que deja el causante. O sea, se va y entro yo, es como un suplente, ¿verdad? Así como en las sustituciones que vimos también, hay una especie de régimen de suplencia, ¿verdad? En general, luego, cuando hay una sucesión, lo que ocurre es una sustitución. Los romanos establecían, fijaron una máxima, ¿verdad?, de que básicamente el heredero lo que hace es suceder in locum et in jus, ¿verdad? Se le sucede al causante en el lugar y en el derecho, ¿verdad? Esa máxima, ¿verdad?, dio lugar a una serie de consecuencias que son importantes destacar para poder entender el resto de lo que vamos a ir viendo ahora, ¿verdad? La primera de ellas es que cuando se habla de que se ocupa el lugar, de que el heredero básicamente ocupa el lugar que tenía el difunto, adquiere sus derechos y también sus obligaciones, ¿verdad? Eso ya creo que quedó bien claro, ¿verdad? Hay una adquisición no solamente del activo, sino también del pasivo, ¿verdad? Y esto es en forma ilimitada, ¿verdad?, sin ningún límite. O sea, todo el activo, pero también todo el pasivo, ¿verdad? ¿Qué podía resultar de esto? Lógicamente que la herencia podía ser insuficiente, ¿verdad?, para para enfrentar el pasivo, ¿verdad? En ese caso hablamos de una herencia que era dañina, que era perjudicial, que era dañosa, ¿verdad? Y bajo esa, ante esa posibilidad, ¿verdad?, de provocarle daños al heredero, se fijaron una serie de reglas de protección, ¿verdad?, de la que vamos a hablar enseguida, ¿verdad? Entonces, esa es la primera consecuencia que es importante destacar, ¿verdad?, que uno hereda no solamente del activo, sino también del pasivo, ¿verdad? Y que había casos en donde el pasivo era mayor que el activo, ¿verdad? La segunda es que como resultado de que el heredero sucede en los derechos, ¿verdad?, todas las relaciones jurídicas, no solamente activo y pasivo, todas las relaciones jurídicas del decuyo en general, del causante, del fallecido, se transmiten también a él, ¿verdad?, sin alteración alguna. Por ejemplo, ¿verdad?, si el difunto sabía que una cosa que este difunto tenía era ajena, ¿verdad?, entonces la posesión, obviamente, de ese difunto era una posesión que se podía calificar como de mala fe, ¿verdad? Como resultado, el difunto no podía luego adquirir eso por usucapión, ¿verdad? Se da muchas veces que el heredero capaz no sabe eso, ¿verdad? El heredero, yo heredé esto que él tenía en posesión, ¿no? Pero la regla romana dice que las consecuencias de la posesión en este supuesto, ¿verdad?, también se transmiten, ¿verdad?, como parte del régimen de relación jurídica que está establecida entre el sujeto y el objeto, ¿verdad? Entonces, el heredero, creen ustedes, por ser ya heredero, o sea, por tener por ser parte de una relación jurídica derivada, tiene la posibilidad de usucapir un bien que el causante tenía en esas condiciones. No paran de echarlo, muchachos. No creo, profe, porque
no es un tercero, y solamente creo que un tercero puede tener la posesión y después pedir la usucapión. Ah, esta es una consecuencia, es así, es una consecuencia derivada del principio, ¿verdad? El heredero toma el lugar del causante. Entonces, al entrar yo en lugar del causante, lo hago en virtud de las condiciones en las que él estaba poseyendo la cosa. A lo mejor yo no poseo de mala fe y yo ni sé que él tenía eso de mala fe, pero mi aptitud puede ser controvertida por el dueño si el dueño real demuestra que efectivamente había una mala fe en la posesión. Entonces, así de sencillo. Ese es el segundo. La tercera consecuencia de esta máxima, de este principio, nos lleva a la misma lógica, ¿verdad? Cuando el heredero toma el lugar del causante, lo hace en virtud de un acto que es único, ¿verdad? No es una serie de actos singulares, no es una secuencia prolongada, sino que es un acto único que se origina básicamente en el hecho del fallecimiento del causante, ¿verdad? Entonces no hace falta que, como cuando hablamos de adquisiciones a título particular, que las transferencias operen individualmente. ¿Por qué? Porque en esencia el acto del fallecimiento es el acto único que determina la transmisión. Dicho esto, pasamos a las últimas de las consecuencias para poder comprender un poquito todo este esquema de la adición y de la delación. Que porque hay una sucesión universal que transmite todo de una sola vez al heredero o a los herederos, también se reconocen que hay algunas relaciones jurídicas que, así como son siempre transferibles, son también intransferibles, ¿verdad? Y es el caso, por ejemplo, de ciertos créditos que no pueden transferirse a título singular, pero que sí pueden transferirse a título universal. Vamos a reconocer esas particularidades enseguida, ¿verdad? También sabemos que hay relaciones que no son transmisibles a título de herencia, que ya vimos antes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de derecho de familia, nosotros dejamos establecido que las relaciones personales obviamente no son transmisibles, y también cuando hablamos de obligaciones generadas en el ámbito delictual, había una restricción a la consideración de la posibilidad de transmitir ese tipo de obligaciones por efecto, digamos, de la muerte. Bueno, entendido todo esto, nosotros tenemos que de alguna manera comprender qué es lo que significa el concepto o a qué apunta la denominación de la delación, ¿verdad? Así como suena, delación. La delación es básicamente el llamamiento que se hace por derecho al heredero para que diga si acepta o no la herencia, ¿verdad? Mientras una persona está viva, obviamente la delación no puede tener lugar en relación a sus propios bienes, ¿verdad? O sea, yo no puedo transmitir por causa de muerte mientras vivo. Eso es lógico, ¿verdad? Aún si yo hago un testamento estando vivo, ese testamento no puede activarse mientras yo esté vivo. O sea, no puede darse una delación, no puede darse un llamado al heredero para la aceptación de la herencia mientras una persona esté viva. La delación se da en el testamento cuando el heredero es llamado a la herencia testamentaria, y se da en forma intestada cuando la propia ley dice, como no hay testamento, llamemos a los sucesores a recibir la herencia, ¿verdad? Hay una serie de requisitos objetivos para reconocer cuándo es procedente la delación, ¿verdad? Y también hay subjetivos. Cuando nosotros enumeremos cada uno de estos, vamos a comprender mejor la idea, ¿verdad? ¿Qué es necesario objetivamente para identificar el momento del llamado a la herencia? Ya le dije el número uno, básicamente que el causante haya muerto, ¿verdad? No importa que el testamento se haya hecho hace 30 años, mientras no haya muerte, no puedo yo pedir los bienes de la herencia del testamento, ¿verdad? Además del requisito de la muerte, es necesario considerar entonces
En el segundo punto, si hablamos de una delación testada, o sea, hecha por testamento, o una delación intestada, que es fuera de testamento. Cuando hay testamento, la delación se produce desde el mismo instante en que muere el testador, ¿verdad? En el caso en que la institución de heredero, recuerdan la institución de heredero, en el caso que la institución de heredero sea pura y simple. Cuando se trata de una institución de heredero pura y simple, ¿sabes? No sujeta a ninguna condición, a ningún plazo, cuando el instituido es el principal y no un sustituto, entonces sin ninguna duda la delación ocurre en forma inmediata. Una persona que está instituida en sustitución, obviamente no tiene deferida la herencia a su favor todavía. Cuando un heredero sustituto, instituido como sustituto, tiene oportunidad en función a la delación, cuando la herencia, cuando básicamente falta el heredero instituido principal. Bueno, eso en el caso del testamento. En el caso que no haya testamento, la delación también tiene lugar en el mismo instante de la muerte del causante. Sin embargo, si el causante otorgó testamento, pero este testamento es nulo, entonces la delación se produce recién cuando se declara la nulidad del testamento, ¿verdad? Obviamente la nulidad, nosotros vimos también, no produce efectos, se tiene como inexistente, pero a los efectos de la delación no puede restarse derecho al heredero legal por el transcurso del tiempo que haya demandado, ¿verdad?, el estudio de la nulidad del testamento. Entonces, esas son dos premisas que tenemos que tener en cuenta en relación a cuándo alguien puede, desde cuándo se da el famoso llamado al heredero para que acepte la herencia. La práctica, ¿verdad?, la casuística nos presenta mucha problemática con respecto a la situación de la delación, ¿verdad? Muchas veces hay un causante, hay un fallecido que deja testamento pero no incluye en su testamento la totalidad de sus bienes. Y en esos casos, obviamente que los herederos van a ser de distinto nivel y distinta categoría. Vamos a tener herederos testamentarios y herederos legales, ¿verdad? Entonces, en cada uno de esos supuestos, cada uno de estos herederos, según su caso, van a ser llamados a recibir la herencia bajo modalidades diferentes según la causa que origina o el título que origina su derecho. Bueno, esta delación, ¿verdad?, tiene como característica, entre otras cosas, que es en todos los casos enajenable, ¿verdad? Sí, que básicamente la delación no está sujeta a la posibilidad de transmisión, ¿verdad? Entonces el heredero básicamente no puede directamente transmitir su condición de heredero, ¿verdad? Porque básicamente eso se opone al régimen natural de la sucesión, ¿verdad? Cuando uno finalmente acepta la herencia, entonces estamos hablando de una posibilidad en la que se opera ya la transmisión efectiva, ¿verdad?, de los bienes, y al operar la transmisión efectiva uno se hace dueño y a partir de ahí sí uno puede disponer del acto de disposición. Mientras no haya aceptación de la herencia no se puede disponer de una herencia. La
Bueno, el siguiente punto que acá nos trae a colación el programa en relación a la visión y otras cuestiones, nos remonta a un punto que es súper interesante, que es el de la injuria cesio hereditaria. Tomando por referencia lo que le acabo de decir, de que existe un principio de que el título de heredero es intransferible, el régimen de la injuria cesio hereditatis le dio una ventana de oportunidad al heredero, ¿no?, para que en cuanto adquirente se convirtiera en heredero en la forma en la que le dije recién, podía de alguna manera enajenar sus activos. La injuria cesio hereditatis, como modo de adquisición universal inter vivos, tenía también unas cuantas características, ¿verdad? Le beneficiaba principalmente a un heredero agnado, ¿verdad?, a un heredero político, ¿verdad?, digo, no de sangre, que podía hacer la cesión incluso antes de adicionar la herencia. El heredero testamentario, en cambio, no podía hacer antes de aceptar la herencia. Y los herederos legales, también llamados herederos necesarios, tampoco podían antes de aceptar la herencia. Había, además de esta injuria cesio hereditatis, había además una serie de pactos sucesorios que funcionaban como convenciones para que las personas pudieran disponer, ¿verdad?, o realizar actos de disposición en relación a las herencias. Hay tres pactos que vale la pena rescatar. El primero de ellos se llama pacto institutivo, que consiste básicamente en que la persona instituya heredero a otro contratante, ¿verdad? Se da en el supuesto de, como les dije, hubo una aceptación de la herencia y por un acto posterior a la aceptación, yo decido instituir heredero a otro contratante, ¿verdad? Un acto renunciativo, un pacto renunciativo en el cual una persona básicamente dice, no quiero esa herencia, renuncio a esa herencia. Eso se puede dar, lógicamente, cuando se presentan estas diferencias entre activo y pasivo, que hacen que la herencia sea dañosa, ¿eh? Y por otra, un pacto dispositivo dada por aquel que resuelve disponer de la herencia, ¿eh? Bueno, entonces, todo eso tiene que ver con el momento tiene que ver con la importancia de la delación de la herencia, en cuanto a que implica un llamado a recibir la herencia, y que ese llamado a recibir la herencia está limitado en el tiempo por la muerte, pero además está condicionado a la voluntad del heredero. Una voluntad que en ningún caso puede, salvo excepciones, como dije, disponer de la herencia antes de la aceptación, sino después de la aceptación, pero que sí da la posibilidad al heredero a que renuncie a la herencia. No hace falta que acepte la herencia. En ese contexto, ¿verdad?, nosotros tenemos que introducirnos ya ahora a la instancia en la que se produce la adquisición de la herencia, ¿verdad? Ya me llamaron a aceptar la herencia, ahora yo puedo definir si la adquiero o no la adquiero, ¿verdad? En ese sentido, hay que discriminar la existencia de tres clases de herederos, ¿verdad? Un heredero que es el heredero necesario, otro grupo que son los herederos suyos y necesarios, y un tercer grupo que está dado por los herederos extraños o voluntarios, ¿no? Los herederos necesarios y los herederos suyos y necesarios eran aquellos que forzosamente se veían obligados, ¿verdad?, a adquirir la herencia, ¿verdad? Ellos tenían la característica de que no podían decir, no me gusta la herencia, no tenían la opción de elegir. Estaban totalmente obligados a aceptarlo. Pero esta última categoría de los herederos extraños o voluntarios eran personas que podían aceptar o repudiar la herencia.
Los herederos extraños básicamente son los que tienen plena facultad para deliberar si aceptan o no la herencia. A ver, voy a tener ratito de llamado, muchachos, y estoy acá.
Bueno, de vuelta, muchachos, disculpen. Bueno, estábamos hablando de los tipos de herederos en función al tema de la adquisición de la herencia, ¿verdad? Hacíamos referencia a que existen, por una parte, herederos que son necesarios, herederos que son suyos y necesarios, y otros que son extraños voluntarios. Solamente estos podían inicialmente, sobre todo, decir, no, yo no quiero adherir la herencia, yo no quiero la adición de la herencia, yo quiero repudiar. Esta facultad estaba dada sobre la base de que yo no tenía ninguna obligación de aceptación, ¿verdad? En cambio, los herederos necesarios, al ser personas que tenían una vinculación legal con el testador o con el causante, entonces estaban en otra condición. Cuando una persona en la categoría de los herederos necesarios duda de que con sus propios bienes va a estar en condiciones de pagarle a sus acreedores, normalmente lo que hacía era instituirle como heredero a un esclavo, ¿verdad? Entonces, en el testamento, ¿verdad?, que hacía este causante, decía, bueno, le pongo como heredero a mi esclavo, y al final imponía una cláusula de manumisión diciendo que básicamente le convierto en un hombre libre y que él puede heredar todos mis bienes, ¿no? Entonces, con eso lo que se buscaba era que los bienes hereditarios sean vendidos básicamente en nombre del esclavo heredero, ¿verdad?, y no en el nombre del propio causante, para que de esa manera sobre el pobre esclavo recaiga un poquitito el peso, la carga de la insolvencia derivada por no poderle pagar a los acreedores, no solamente del causante, sino a los acreedores que se vuelven acreedores del esclavo, ¿verdad? Esta libertad que recibía el esclavo como premio adicional, entonces era una ilusión nomás, ¿verdad? Porque básicamente sí, una vez que se vendían todos los bienes por los acreedores, ¿verdad?, cuando se daban cuenta los acreedores de que había una diferencia todavía entre el precio entre la cantidad de deudas y lo que había realmente de activo, ¿verdad?, la responsabilidad trasladada a la persona del esclavo se convertía en una herramienta para volver a reducirlo a la esclavitud al esclavo como parte de su condición de obligado, ¿verdad? Entonces, como les digo, pasaba a ser una mera ilusión, ¿verdad? Con el tiempo, ¿verdad?, cuando nosotros vimos, se instaló el remedio pretoriano de la bonorum separatio, ¿verdad? Entonces cambió un poco la situación en la que este hipotético esclavo manumitido iba a encontrarse. ¿Por qué? Porque como se refiere en una nota de Ulpiano, ¿verdad?, se consideró que cuando el esclavo era instituido como heredero necesario en esas condiciones, ¿verdad?, se le permitía separar su patrimonio del patrimonio que iba a recibir por herencia, ¿verdad? Entonces, con ese antecedente, se creó un precedente, valga la redundancia, del cual se vieron beneficiados no solo muchos esclavos, pero además muchas otras personas que con el tiempo vieron abierta la puerta a solicitar esa separación patrimonial, ¿verdad? Mientras el heredero, en este caso del ejemplo, el esclavo, ¿verdad?, mientras el esclavo no reciba, o sea,
no reciba, sino que no toque, no haga suyos los bienes hereditarios y solicite la separación del patrimonio, ¿verdad?, que de alguna manera impedía la confusión de los activos propios con los activos del causante. Entonces podía reservar no solamente su propio activo, sino su condición de hombre libre, y además dejar a disposición de los acreedores el activo que recibía en herencia. Entonces esta era una nueva brecha que se abría. Los herederos que no eran directamente necesarios, sino que eran herederos suyos y necesarios, son herederos que estaban en una situación idéntica a lo necesario, ¿verdad? O sea, en la medida que no había una satisfacción de deudas hereditarias, tenían que responder con su propio patrimonio y últimamente con su propia persona, ¿verdad? Para ellos, que no eran esclavos, ¿verdad?, pero en base al ejemplo, al modelo del esclavo, se estableció un remedio también que se llamó jus abstinendi, ¿verdad?, así como abstinencia, ¿verdad? Y para comprender también tenemos que repasar los requisitos, ¿verdad?, del jus abstinendi, ¿verdad? El jus abstinendi tiene como primera premisa, ¿verdad?, que el heredero no necesitaba pedirle al pretor un beneficio de abstinencia, simplemente no tenía que inmiscuirse en los bienes hereditarios, no tenía que tocarlos, no tenía que solicitarlos, ¿verdad? Y tenía además una ventaja, que después el heredero también podía arrepentirse de haber ejercido el jus abstinendi, ¿verdad?, solicitándole al pretor un plazo para deliberar, para estudiar si no le convenía por ahí aceptar o no la herencia, dependiendo de si por ahí los acreedores venían o no a reclamar sus créditos, ¿verdad? Entonces, la potestad reconocida a esta clase de herederos, ¿verdad?, a esta clase de herederos suyos y necesarios, de aguardar, no tocar el activo y esperar a ver cómo evolucionaba o cómo se acercaban o no los acreedores a reclamar sus créditos, le permitía tener un plazo adicional, un espacio, un deliberandi, en el que ellos podían estudiar la viabilidad o no de recibir por lo menos un saldito de los bienes. ¿Cuáles son los efectos propios de esta abstención, ¿verdad? Mientras haya una abstención, el pretor consideraba que el heredero no era un heredero. O sea, que este heredero suyo y necesario no era realmente heredero, no se le consideraba heredero. El segundo efecto era que se le reputaba simplemente heredero voluntario, ¿verdad?, o extraño, como dijimos hace rato. La abstención entonces básicamente equivalía a una especie de repudio de la herencia, pero no era un repudio, obviamente, ¿verdad? Recordemos que el repudio de la herencia estaba reservado únicamente a los herederos voluntarios, ¿verdad? Esto estamos hablando de los herederos suyos y necesarios. La abstención se entendía dentro de los límites de su finalidad, ¿verdad? Quiere decir esto que el propósito de la abstención era excluir al heredero de la ilimitada responsabilidad por las deudas hereditarias, ¿verdad? Eran muy graves las consecuencias de aceptar una herencia, no medir que la herencia recibida sea, en cuanto al activo, inferior al pasivo, ¿verdad?, y tener que afrontar las responsabilidades derivadas de esa decisión con bienes propios y luego finalmente con la posibilidad de responder personalmente, ¿verdad?, con la persona, e incluso con una hipotética tacha de infamia. Bueno. Con respecto a la aceptación y repudio de la herencia, ¿no?, entonces la conclusión a la que llegamos es que los herederos
extraños o voluntarios son aquellos que pueden efectivamente repudiar, y a la vez también podían aceptar, porque los otros forzosamente tenían que aceptarla. Estos herederos extraños, ¿verdad?, son herederos que no están sometidos a la dependencia del testador, ¿verdad? Es gente que no depende del testador, o sea, que no son alieni juris del testador, ¿verdad? Entonces, sobre la base de que no existe una relación, una vinculación de parentesco, es que el derecho romano le reconocía una facultad deliberatoria sobre adicionar o adir, como se decía, la herencia. ¿Qué formas podía adquirir esta adición de la herencia? O sea, un heredero extraño. ¿Bajo qué requerimientos podía solicitar la herencia? En primer lugar, tenía que haber tenido lugar en la etapa de delación, o sea, tuvo que haberse formalizado el llamamiento a la herencia. En segundo lugar, el heredero tenía que tener pleno conocimiento de que la delación estaba en curso, ya que iría a ejecutar un acto encaminado a la aceptación o la repudiación. O sea, una vez que está en curso la delación, el heredero sabe que tiene que aceptar o repudiar. En tercer lugar, el heredero tiene que aceptar en forma plena, ¿verdad? No puede aceptar una parte y repudiar otra, ¿verdad? Y en ese sentido, la aceptación implica aceptar tal cual vienen las cosas. No se puede agregar una modalidad a la aceptación. Acepto, pero sí o sí no. Eso no cabía, ¿verdad? Por último, el heredero también tenía que tener lo que llamábamos, ya hablamos antes, ¿verdad?, el testamentifacio. Tenía que ser una persona hábil, apta para recibir bienes en herencia y conservar esos bienes sin ninguna interrupción hasta que llegaba el momento definitivo, ¿verdad?, de la adición, ¿verdad? Entonces, en ese lapso entre el llamamiento, la delación y la adición, había que ser legitimado, teníamos que tener la posibilidad de recibir bienes, ¿verdad? Una persona que se volvió loca en el lapso de la delación y la adición era incapaz, no podía aceptar la herencia, ¿verdad? Sin embargo, se reconocía que si en alguna instancia de ese lapso tenía un momento de lucidez, podía hacer valer esa lucidez en ese lapso para recibir los bienes, ¿verdad? ¿Cuáles son las formas de aceptación? Básicamente tenemos que distinguir aquí una cuestión, ¿verdad? Por una parte tenemos la institución de heredero, se da por regla cuando el causante en su testamento le da un plazo para aceptar la herencia, ¿verdad? Generalmente en Roma era un plazo de 100 días. Si no se aceptaba en ese plazo, entonces operaba la desheredación automática. A eso llamaban básicamente heredero instituido con concreción. Era una forma de aceptación solemne, ¿verdad? Había que formular una serie de palabras sacramentales, ya tanto en el testamento como en el acto de recepción, ¿verdad? Y bueno, las reglas eran muy rígidas, ¿verdad? Por otra parte, en el supuesto de que el heredero sea instituido sin creación, ¿verdad?, no había una obligación de sujetarse a ninguna formalidad específica, ¿verdad? Ratito, no. Bueno, de vuelta.
Bueno, estábamos hablando de la forma de aceptar, ¿verdad? Que había una forma que era formal, solemne, perdón, y otra forma que era formal pero no solemne. Eh, en los casos de la adición no solemne, ¿verdad? Bastaba una declaración verbal, ¿verdad? O incluso un acto tácito, ¿verdad? De ejecución que operase en forma directa, ¿verdad? No había mayor exigencia. Cuando Justiniano resolvió regular esta materia, básicamente lo que estableció como regla era que todos los herederos tenían un plazo en general de 9 meses, ¿verdad? Para realizar el acto jurídico necesario en función a adicionar los bienes o adir los bienes. Si no se ejercía en ese lapso, entonces básicamente la consecuencia era que la herencia era reputada vacante, ¿verdad? Directamente era una herencia que pasaba a una categoría en la que el heredero la perdía por desinterés. Cuando se reconoce la facultad de deliberar para ver si se extiende o no el plazo de función a la aceptación y en función a ocultar cuál es la viabilidad, ¿verdad? O no de la herencia, entonces se amplía un poquitito ese tipo de beneficio, o sea, se concede beneficio y se amplía la posibilidad de evitar la vacancia de la herencia, ¿verdad? Un heredero voluntario, como les dije hace rato, podía repudiar la herencia sin ningún problema, y esa repudiación no tenía tampoco forma determinada, ¿verdad? La renuncia incluso podía darse en forma tácita, ¿verdad? Cuando el heredero realizaba o ejecutaba un acto que era totalmente incompatible con la voluntad de ser heredero, ¿verdad? Entonces, básicamente, los requisitos de repudiar para esta clase de herederos que podía repudiar operaban al mismo nivel formal que los de la aceptación, ¿verdad? No se puede renunciar sin una previa delación y teníamos que tener capacidad para repudiar, ¿verdad? La repudiación por regla, no admite retractación. O sea, yo no me podía, una vez que repudié, yo no puedo arrepentirme. Eh, eh, bueno, en este contexto, y un poco sobre la base de la historia que les comenté del esclavo, ¿verdad? Hay que hablar de lo que constituye el beneficio de inventar. Eh, como más o menos pudieron entender, ocurre muy seguido que cuando yo resuelvo aceptar la herencia, mi patrimonio se confunde ya con el patrimonio del causante, ¿verdad? Cuando eso ocurre puede ser súper bueno o puede ser súper malo, ¿verdad? En la medida que el pasivo supere el activo, puedo encontrarme en problemas, ¿verdad? Con el tiempo, los romanos fueron flexibilizando también el rigor en cuanto a los límites de la deliberación, ¿verdad? Entonces, si yo muchas veces, después de deliberar, concluía que era bueno aceptar la herencia y en realidad esa herencia acababa siendo insolvente, ¿verdad? La conclusión natural era que yo tenía que responder también a los acreedores del causante, ¿verdad? En el jus civile esto no tenía solución, digamos, ¿verdad? Era completamente inconcebible, ¿verdad? Limitar la responsabilidad del heredero
sobre la base de que él esté aceptando una herencia insolvente y que diga, no, sabes que yo no voy a pagar más que con lo que recibí. Recién cuando Justiniano integra el sistema jurídico romano, entonces sí se autorizó la limitación de responsabilidad con una institución, con una herramienta que se llamó beneficio de inventario. Que si nosotros ojeamos nuestro código civil hoy, vamos a encontrar que efectivamente el beneficio de inventario es una alternativa completamente disponible para cualquier heredero, ¿verdad? Y es más, no solamente es una alternativa disponible, pero es una alternativa que por defecto se reconoce a todos los herederos. O sea, a diferencia de lo que ocurría antes, hoy la aceptación opera de pleno derecho y esa aceptación también de pleno derecho se juzga que es con beneficio de inventario. Vamos a detenernos en el beneficio de inventario romano, pero antes de comprender cómo funciona el beneficio de inventario romano, tenemos que comprender dos instituciones que son muy relevantes para este beneficio de inventario. Uno, el mandatum, y otro, el pactum ut minus solvatur. ¿Qué es el mandatum en este contexto? El mandato es básicamente una institución que se activa en la medida que los acreedores del heredero muchas veces tienen interés en que el heredero acepte la herencia, ¿verdad? Sin embargo, a veces ellos prefieren nomás que antes de que se confundan los patrimonios, ¿verdad? Porque eso puede perjudicar aún más a los herederos, a los acreedores del heredero, se procese nomás una secuencia de descuentos de créditos, ¿verdad? Entonces, el mandato era una especie de instrucción que otorgaban los acreedores hereditarios para que el heredero, no aceptando la herencia, proceda al descuento de crédito. Y la otra, la pactum ut minus solvatur, es un pacto en el que los acreedores hereditarios también acordaban con el heredero, antes de que el heredero acepte la herencia, que les iba a pagar un porcentaje del crédito. Y este era un pacto que se convertía en obligatorio, ¿verdad? Cuando la mayoría de los acreedores formaban un crédito que era relevante, entonces el proyector mismo legalizaba ese tipo de pacto. ¿Para qué era importante? ¿Por qué fueron importantes estas dos figuras? Porque básicamente dieron lugar, junto a la separación bonorum de la que hablamos recién, a la introducción de la institución del beneficio de inventario. ¿Qué es el beneficio de inventario? Básicamente es una atribución reconocida al heredero de recibir la herencia, aceptar la herencia, pero evitando la confusión de patrimonio, ¿verdad? Separando los patrimonios. Recibo la herencia, pero sin juntar con mi patrimonio. ¿A qué efectos? A los efectos de que antes de que se junte con mi patrimonio, se proceda a la distribución o a la realización de esos bienes para el pago a los herederos del muerto y para que solamente el saldo se venga a juntar con mi patrimonio. Por eso se habla de inventario, ¿verdad? El inventario es el listado de los activos y el listado de los pasivos que tenía el causante. Era un procedimiento que tenía que realizarse dentro de los siguientes 30 días de que se abría el testamento, ¿verdad? O si era una sucesión intestada dentro de los 60 días, ¿verdad? O como máximo a los años de la muerte del testador si la mayor parte de los bienes estaban lejos del lugar de la apertura de la sucesión. El inventario se hacía, se practicaba con la asistencia de un funcionario llamado tabulario, ¿verdad? El heredero tenía que dejar transcurrir los plazos legales. El heredero que de repente no dejaba transcurrir los plazos legales perdía la posibilidad de realizar el inventario, ¿verdad? Y cualquier interesado podría probar que en el inventario se habían omitido bienes. O sea, si es que alguien se daba cuenta de que un bien
faltaba dentro del inventario, y que eso se hizo a propósito, o sea, de mala fe, por mala fe del heredero. Entonces el heredero iba a tener que responder por el doble del valor del bien omitido, ¿verdad? ¿Qué efectos tenía tener este inventario? Bueno, primero, mientras se hacía ese inventario, el heredero no podía ser demandado ni por los acreedores ni por los legatarios. O sea, el inventario suspendía todas las acciones que se podían ejercitar. El heredero también respondía a los acreedores con los bienes hereditarios. El inventario impedía la confusión de todos los bienes hereditarios con los bienes del heredero, como ya le dije hace un rato, ¿verdad? Y entonces la consecuencia de eso era que el heredero podía ejercitar acciones en contra de los bienes hereditarios, ¿verdad? Entonces era una gran ventaja, porque con esta opción de hacer un inventario, el heredero se protegía en cuanto a tener que responder con bienes propios por deudas ajenas, ¿verdad? Y de hecho que es una figura que hasta el día de hoy tenemos activa en nuestro sistema. Bueno, el siguiente punto que hay que tratar tiene que ver con lo que venimos hablando, porque es una consecuencia, es el de la herencia yacente, ¿verdad? Hablamos de delación, de adición, ¿verdad? De inventario, y ahora vamos a tocar lo que tiene que ver con la herencia yacente. Para entender la herencia yacente tenemos que haber entendido lo anterior, ¿verdad? Nosotros vimos que hay un tiempo entre la delación de la herencia, o sea, el llamado que le hacemos al heredero para que acepte la herencia, y la aceptación que realiza este heredero voluntario, ¿verdad? Ese tiempo puede ser largo, puede ser corto, ¿verdad? Y en ese tiempo nadie está ejerciendo los derechos y obligaciones que ejercía el que falleció, ¿verdad? O sea, falleció alguien acá, opera el llamamiento desde acá, y a lo mejor acá recién viene alguien a aceptar los bienes de la herencia, o por ahí a repudiarlo, ¿verdad? Entonces, en este tiempo en el que la herencia no tiene dueño, ¿verdad? Los romanistas pasaron a denominar herencia yacente. Esta herencia yacente en cuanto a institución era considerada como, a los efectos de los derechos reales en Roma, era considerada una res nullius, o sea, una cosa de nadie, ¿verdad? Para otros romanistas, ¿verdad? Consideraban que para ciertos actos podía ser considerado res nullius, pero para otros se admitía que se tenía que hacer una especie de ficción y retroceder todos los efectos derivados hacia el causante, como si fuese que él aún viviese, ¿verdad? Entonces, si moría un animal en este lapso, era la culpa del causante, digamos, la solución, digamos, más lógica fue la que dieron los jurisconsultos clásicos, que estimaron que la falta de titular de derechos y obligaciones en la época de yacencia no tenía realmente ninguna importancia, porque comprendían ellos que quien recogía los bienes hereditarios, el heredero, finalmente recién, aunque lo haga acá o aunque lo haga acá, lo cierto y concreto es que conservaba todos los derechos y todas las acciones y todos los créditos, ¿verdad? Entonces el espacio de la yacencia de la herencia no significaba realmente un aspecto de relevancia, ¿verdad? En torno a la pérdida o acreencia de derechos, ¿no? Sin embargo, la construcción teórica en relación a esta figura es muy importante, ¿verdad? Hay algunos que consideran que la herencia yacente incluso debe ser calificada una persona jurídica, ¿verdad? Y para otros era la prueba de esa condición es que la herencia yacente, o sea, la herencia sin dueño, era una a la que el derecho le reconocía la posibilidad de tener un administrador, ¿verdad?
Y la lógica es bastante interesante, ¿verdad? Porque en la práctica las cuestiones funcionan de hecho de esa manera. O sea, si yo tuviese mucho dinero, ¿verdad? Y me muero hoy, ¿verdad? Mis activos podrían ser tantos y podrían necesitar una gestión que harían forzosa la necesidad de que alguien se encargue de administrar entre tanto se decida o se revise quién va a ser el encargado de recibir la herencia. El curador finalmente en Roma era el responsable de la administración de la herencia adyacente en este lapso. Sobre estas cuestiones creo que en su momento cuando hablamos de personas hicimos alguna breve referencia porque como les dije hay doctrina que juzga que la herencia adyacente es de hecho un tipo de persona que requiere de un curador. Bueno, el siguiente punto creo que es el de no sé si ya la colación, a ver un poco. No encuentro lo de la colación. Bueno, de cualquier manera, a modo informativo, ¿verdad? La colación, yo ahora no he ido a hablar de la colación es una institución también de derecho romano que consiste por regla en la posibilidad de transferir a la masa hereditaria toda la serie de liberalidades, toda la serie de activos, digamos, obtenidos en forma gratuita, ¿verdad? En vida de la persona de cuya herencia se trata, a fin de que básicamente haya una igualdad en la partición de los bienes hereditarios. Para ser mucho más concreto en la descripción, ¿verdad? Imagínense que yo tengo 4 hijos, ¿verdad? Y en vida tiendo a favorecerle a uno por sobre los otros 3. Entonces esa desigualdad en el tratamiento, mientras se refleje en actos jurídicos a título gratuito, van a ser medidas en todos los casos revocables, ¿verdad? Porque la colación, en cuanto a acción, autoriza a los demás herederos a reclamar el retorno de todos los bienes transmitidos en forma gratuita, de tal manera que la distribución a la larga sea equitativa y por igual entre todas las personas llamadas a la herencia, ¿verdad? En Roma básicamente hubo 3 tipos de colaciones, una que se llamó colatio bonorum, ¿verdad? Que es la que opera respecto de los hijos. Hubo una colatio dotis, ¿verdad? Que tenía que ver con el retorno de la dote otorgada a una hija, ¿verdad? Y luego está la colatio descendentium. Como nos veo acá en el programa esto, pasaremos nomás a lo siguiente, ¿verdad? En ese nuestro programa nos pide que desarrollemos lo que tiene que ver con el legado, y me parece que esa es una lección muy importante, ¿verdad? El legado habrán escuchado, ¿verdad? Ya de la palabra, de la idea del legado, ¿verdad? El legado es también una institución propia del derecho romano, ¿verdad? Básicamente el legado importa una suerte de transmisión de bienes por causa de muerte, pero que tiene lugar únicamente a título particular. Como
creo que ya adelantamos en algún punto. En general, nosotros vemos que todas las transmisiones hereditarias tienen lugar en el plano de la universalidad del activo, ¿verdad? Sin embargo, el legado, contrariamente al régimen general, impone una suerte de transmisión hecha como liberalidad por testamento, o sea que se realiza en forma solemne, ¿verdad? De un bien determinado, ¿verdad? El legado podía tener varias formas, ¿verdad? El primer tipo, el legado típico romano era el legado per vindicationem. Luego había un segundo grupo de legados que se llamaba el legado per damnationem. Y por último estaba el legado per prescriptionem. Vamos a ir viendo en su momento cada uno de estos tipos, ¿verdad? El legado podía recaer en distintos tipos de bienes, ¿verdad? Por una parte tenemos el legado de cosa cierta, ¿verdad? Que es aquel legado de especie que transfiere el dominio al legatario con todos los incrementos de la cosa, o sea, yo transfiero la propiedad directamente. Luego tenemos el legado de género, cuando yo como causante en el testamento coloco que voy a legar cosas determinadas solo por su género, o sea, un esclavo, sin decir qué esclavo, ¿verdad? Un legado de cosa ajena, podía darse el caso en que yo pueda legar la cosa de un tercero, ¿verdad? Y en ese supuesto, la consecuencia es que el heredero se encuentra obligado a adquirir esa cosa ajena para entregarla al legatario. Luego hay un legado que se conoce como legado de opción. Este es un legado que es alternativo, es decir, yo digo, voy a legar esta taza o este celular, ¿verdad? Y en ese caso el legatario tiene la facultad de elección. Por último están también los legados de obligación, ¿verdad? En donde básicamente yo puedo legar un crédito, una deuda o una liberación. Cuando yo lego un crédito, lo que doy es el derecho a un tercero de que reclame un crédito que era mío. Yo puedo legar una deuda cuando básicamente le transmito mi deuda a alguien, y una liberación cuando yo le perdono a un acreedor. En este caso, obviamente, el acreedor perdonado es mi legatario. Luego hay otro tipo de legados que los llamamos legados periódicos, ¿verdad? ¿Cuál es el ejemplo más típico del legado periódico? Hay dos que están, los tres realmente funcionan hasta el día de hoy en nuestro sistema, solamente que no es común verlos como legado, ¿verdad? Uno de ellos es el usufructo, ¿verdad? Imagínense que yo tengo un inmueble, ¿verdad? Y que a la hora en que se produce mi fallecimiento, yo dejo un testamento que dijo, en el testamento yo digo, mis herederos legales tienen derecho al dominio sobre este bien, pero le doy en legado el usufructo sobre este bien, sobre este inmueble, a fulano de tal. Entonces, ese se trata de un legado periódico. El usufructo puede ser por 5 años, por 10 años o vitalicio. En un plano similar funciona el legado periódico de renta vitalicia y el legado periódico de alimentos. Cuando yo establezco la posibilidad de que si tal legatario se encuentra en la necesidad de recibir alimentos, entonces recibirá de los herederos tales alimentos, tales bienes. El legado, entonces, por regla recae sobre cosas estimadas en su singularidad, ¿verdad? Pero en la casuística romana, hay dos ejemplos de legados legados de universalidad. Número uno, el legado de parte de la herencia, de forma indeterminada. Este es un legado que se hacía per damnationem, que vamos a ver enseguida. Se imponía al heredero la obligación de partir la herencia en ciertas cuotas y una de esas cuotas le quedaba al legatario. Y luego tenemos el legado de peculio. El peculio, que vimos en su momento, era básicamente una
remuneración, un estipendio que el amo le entregaba a un esclavo para que administre y goce, ¿verdad? Y podía el causante fijar un legado de peculio para que los herederos le sigan dando ese peculio a un esclavo determinado. ¿Quiénes son los que intervienen en un acto de legación, ¿verdad? Básicamente el testador. Por otro lado, el heredero, no como beneficiario, sino como encargado de que se cumpla el legado. Y por otro lado, el legatario, ¿verdad? Que es el que recibe como beneficio la liberalidad. Hasta la época clásica, siempre el heredero era el que tenía la carga, ¿verdad?, de dar cumplimiento al legado. Pero después, en la época posclásica, básicamente se podía también imponerle esa carga a otra persona, ¿verdad? Podía ser también otro legatario, podía ser el deudor del testador, ¿verdad? No hacía falta que sea necesariamente el heredero. El legado podía fijarse también con modalidades, ¿verdad? ¿Cuáles eran las típicas modalidades de los actos jurídicos? La condición, el plazo y la más típica de las modalidades del derecho romano para las sucesiones era el modo, ¿no? Que, como vimos en su momento, imponía cargas al legatario para que cumpla tal o cual conducta en beneficio de normalmente en el beneficio de quien le favorecía con la herencia. Bueno, sobre el legado hay que hacer algunas precisiones importantes y en ese contexto hay que hablar de la figura del acrecimiento, ¿verdad? El acrecimiento tiene un poquito su sentido, su base, en la vocación de todos los legatarios a la totalidad de una cosa legada. A ver, nosotros hablamos de acrecimiento cuando, habiendo una universalidad de bienes, y más de un heredero, estos dos herederos o tres herederos concurren a aceptar la herencia. Pero puede darse el caso que de tres herederos, por ejemplo, uno repudie la herencia. Cuando se da esa situación, estos dos herederos que quedan no solamente reciben su parte, sino que también reciben la parte de aquel que la repudió. Entonces, ellos acrecen en sus partes naturales en forma proporcional a la parte repudiada. Entonces, ese es el acrecimiento típico en la herencia. En el legado del acrecimiento también funciona así, pero se basa más que en la ley, en la voluntad del testador. Puede darse el caso entonces de que hay varios colegatarios respecto de una misma cosa, ¿verdad? Y que uno repudie el legado y en ese caso el acrecimiento opera en favor de los otros alegatarios. Este acrecimiento, que era muy corriente en la época antigua, se suprimió respecto de los herederos, de los legatarios, por unas leyes que fueron llamadas leyes caducarias. Estas leyes son de la época de Augusto, son un conjunto de leyes, no es una sola, y básicamente estimó que los legatarios no podían acrecer con otros, con las porciones repudiadas por otros legatarios. Cutiniano básicamente lo que dispuso después, hacia el año 530, fue que el acrecimiento tenía lugar cuando una misma cosa había sido legada a varias personas en forma conjuntiva o disyuntiva. Y finalmente otra ley que es importante tener en cuenta acá porque siempre forma parte del contenido programático es la ley Falcidia, que es una ley que rigió hasta Justiniano, que tenía
ciertas peculiaridades muy relevantes para el régimen sucesorio. En primer lugar, la ley falsidia era una ley de orden público que protegía tres intereses: el interés del testador, para que no muera intestado; el interés del heredero, para quien era justo reservarle una herencia o una parte de una herencia; y el interés del legatario, que podía verse perjudicado si el heredero no adía la herencia. La ley falsidia lo que buscó era que de alguna manera se preserve la condición de heredero legítimo de aquel que podía verse perjudicado por un legado en una porción superior. Es decir, yo tengo a ver, somos dos hermanos, recibimos entre los dos una casa, ¿verdad? Por testamento dejado por nuestro padre, y a la vez mi padre deja en su testamento otras 3 casas a favor de un tercero, extraño a nuestro parentesco. La ley falsidia lo que impuso fue la necesidad de que los herederos legítimos, ¿verdad?, reclamaran un mínimo derecho a la cuarta, ¿verdad?, que consistía básicamente en la cuarta porción de la cuota hereditaria. Es decir, si yo recibí una casa valorada en 100 y a ver, dos hermanos recibimos una casa valorada en 100 y un tercero recibe 3 casas valoradas en 400 o en 500, mejor dicho, entonces vemos que hay una desproporción notable a favor de alguien que ni siquiera es de la familia. Entonces, el derecho a la cuarta determina que los herederos legales no pueden recibir, en Roma esto es, menos de la cuarta parte de la herencia, menos de la cuarta parte del valor de la herencia. Y esto rige sobre el conjunto total del activo hereditario. De tal forma que si el legado supera en la proporción a la cuarta, entonces nosotros vamos a tener la posibilidad de activar el derecho a la cuarta para lograr una reducción del legado y permitir que por lo menos un cuarto del acervo se quede dentro de lo que son los herederos legales, ¿verdad? La cuarta, establecida en la falsidia, en la ley falsidia, sigue vigente en nuestro sistema actual, pero bajo un régimen de protección que es aún muy superior al régimen de protección romano. No sé si alguien tiene conocimiento de cuál es la proporción sobre la cual el testador no puede disponer en perjuicio de su heredero. Profe, creo que era la 3/4. Solamente un 20% puede ir a, o era un 25%, algo así era. Puede disponer de un 20%, así como decir. O sea, en realidad es una quinta parte. Una quinta parte. Entonces hay 4/5 que se tienen que reservar a los herederos forzosos, ¿verdad? Y solamente una quinta que se puede delegar. Esa es la razón por la que hoy por hoy el testamento como acto jurídico en nuestro sistema está en desuso, ¿verdad? Porque directamente muchas veces el tamaño de los activos hereditarios no justifica hacer una distribución de este tenor, ¿verdad? Por otra parte, destaca la notoria diferencia y la notoria evolución que hay en relación al sistema romano, ¿verdad? De cómo se prioriza ahora
por sobre la voluntad natural que puede tener el causante, la preservación o la conservación de los bienes dentro del contexto patrimonial familiar, ¿verdad? Así que mientras antes solamente podían limitarse al 25% o a la cuarta, ahora hablamos de al revés, más de al revés. Hablamos de las 4/5 partes. Bueno, ya me estoy quedando sin voz. Le voy a pasar, había algo de fideicomiso que quería tocar, pero creo que le adelanté ya algún material y bueno, si hay alguna duda vamos a resolverla después. La próxima clase ya vamos a entrar en temas de procedimiento que son un poco más interesantes. Y bueno, y vamos a ver si preparo yo un test para practicar, para ejercitarnos ahí de lo que tiene que ver con preguntas de derecho hereditario ahí en el sistema de Google Forms, así como hicimos los exámenes, como para practicar nomás, ¿verdad? Para tener ejercicios, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Creo que está todo claro, profe. Qué bien, qué suerte.